Bien, a ver, primero quisiera escuchar a Pablo Álvarez y Casa con respecto a lo que ha mencionado Rogelio. Pablo. Hola, buenos días a los dos. Estamos de acuerdo. Nada más yo quisiera complementar. ¿Te puedes cuadrar en la pantalla, por favor? Sí, Por favor. ahí está. Ahí está. Ya, Mira, gracias. o sea, yo mi comentario iría en tres partes. Primero, en las cosas que dice INEGI, pero que no se divulgan. O sea, INEGI tiene un montón de indicadores de empleo precario, subempleo o situaciones, por ejemplo, de informalidad. Y esa es la parte fea de los datos que obviamente eh, metemos debajo de la alfombra para que no se vean, ¿no? Entonces, como que hay una estrategia de comunicación donde el propio INEGI, que ha trabajado muchísimo en construir estos indicadores, siguiendo las recomendaciones internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, no se ponen, ¿no? Segundo, los datos que sí se difunden, INEGI ha hecho un esfuerzo, pero ahí en esos datos también tenemos problemas. Por ejemplo, la gran cantidad de gente que no recibe ingresos o que todavía está por abajo del salario mínimo. Es un mundo de gente. Y de esos datos no hay tampoco mucho que decir. Y como decía Rogelio, esos datos siguen sin cambiar. O sea, hay un tema ahí estructural en el mercado laboral que no hemos logrado modificar. La tercera parte es un poco lo que decía Rogelio, cómo de repente normalizamos la precariedad, ¿no? Tanto en el sector público como en el sector privado, mucha gente trabaja por honorarios, ya nos dijeron que el outsourcing está prohibido, pero mucha gente sigue trabajando por honorarios, aunque no sea un esquema de outsourcing, y aunque tengan salarios más o menos decorosos, tienen una inestabilidad laboral impresionante, los pueden correr en cualquier momento, pero además no tienen la posibilidad de tener seguro social ni este sistema de apoyo que ya tiene la gente que está en outsourcing, que ya tiene seguro social, y sigue siendo un mundo de gente, incluso dentro del sector público. Entonces, las condiciones de inestabilidad laboral son terriblemente complicadas en México y pareciera que ya nos acostumbramos a que eso sea lo normal. La otra parte tiene que ver con la gente que ya está fuera de la población económicamente activa porque ya desistieron de conseguir trabajo. O sea, por más que lo intentan, no logran insertarse en el mercado de trabajo porque no hay los niveles de capacidad suficientes, los niveles de estudios sobre preparación. Y estoy hablando a veces de gente que terminó la universidad, que tiene un título, jóvenes que no pueden encontrar trabajo porque sus estudios o son deficientes o les reclaman la experiencia suficiente. Supuestamente Jóvenes Construyendo el Futuro iba a ser para ello, y la verdad es que no ha funcionado. O sea, muchas veces se quieren hacer cosas muy rimbombantes sin ni siquiera preparar bien las cosas. Algo de lo que molestó mucho al presidente y al gobierno es que cuando hizo el análisis de este programa, Sí. decía que tenía un diseño terriblemente equivocado. Déjame, si me permites, incorporo una opinión de un colaborador y televidente, dice Sergio Sánchez. El problema es a dónde van a parar los impuestos, a programas sociales, a la bolsa de políticos, a la clase política y militar, a obras faraónicas, a proyectos que no funcionan, como el Banco del Bienestar y la Salud del Bienestar o Segalmex. Yo creo que más que una reforma es reformar el sistema político de los tres poderes o de dos poderes menos uno, y ese es uno menos tres personas, me refiero al judicial. Y después dice, el costo que paga el patrón por tener trabajadores es demasiado alto. ¿Tú estarías viendo esa posibilidad? O sea,
es correcto lo que la apreciación que se tiene que el costo por generar un empleo formal es demasiado elevado y eso es lo que ha elevado o ha mantenido alta la informalidad laboral. No, no, no estoy de acuerdo y creo que ese es el discurso que siempre se ha planteado. A ver, si tú no tienes, y es como un círculo vicioso, si tú no tienes un sueldo suficiente, eh, entonces lo que hace el gobierno, por ejemplo, es subsidiar el transporte. Pensemos en la Ciudad de México, ¿no? Pero tenemos una crisis del transporte de la Ciudad de México porque las tarifas son tan bajas que no logras resolver todo el rezago que ya tienes de años, ¿no? Si tú tuvieras un sueldo más decoroso, el gobierno dejaría de subsidiar esos servicios, tanto los que da como los que proporciona la iniciativa privada, y podríamos tener un sistema de transporte más eficiente que podría en un momento dado evitar el uso del transporte privado y reducir la contaminación. Por ejemplo, está el sistema de cuidados, ¿no? Ya se puso el sistema de cuidados como un derecho en la Constitución Política de la Ciudad de México. La realidad es que el sistema de cuidados no se va a implementar porque implica una carga fiscal tan grande que, aunque esté plasmado en la Constitución como un derecho, a la hora de la hora no se va a implementar o queda como un sistema sin realmente una estructura formal para que los cuidadores puedan tener un sueldo. Entonces queda en una retórica muy, muy fuerte. O sea, ¿de qué sirve llenar de derechos la Constitución si no tenemos mecanismos efectivos para su cumplimiento? Bien. Y yo creo que aquí hay una responsabilidad de un sistema fiscal muy deficiente. México tiene un porcentaje de ingresos fiscales terriblemente bajo, es de los más bajos de América Latina, no digamos de la OCDE, y con eso, honestamente, no podemos tener sistemas de salud de Dinamarca, ni donde quieras. Bien. Vivimos en la ficción todo el tiempo, Eduardo. A ver, Rogelio, con respecto a la opinión de Sergio, esa apreciación de que la dinámica legal que se carga de empresarios es demasiado alta y por eso no se combate a la informalidad. Y lo que dice Pablo, ¿cuál sería tu punto de vista? Los dos tienen razón, pero hay que enfocarlo. Como dice Pablo, nos faltan recursos, evidentemente la carga fiscal en México es muy baja, pero además hay muchos mecanismos para que las grandes ganancias, las grandes fortunas, los ingresos más altos paguen mucho menos de lo que les corresponde. Pero tiene razón Sergio que opina y que leíste la opinión, si entendí bien, porque una reforma hacendaria, fiscal, progresiva, como la que yo mencionaba para avanzar, tiene que especificar el destino del gasto y garantizar que llega a él. Es decir, la lógica no la hemos tenido en México nunca más que retóricamente, yo estoy hablando de algo mucho más sólido, legalmente hablando, es hagamos una reforma hacendaria donde todas las personas que puedan pagar lo hagan y quienes más ganan paguen mucho más, pero esté claro que el ingreso se va a destinar a construir este sistema de protección social, este piso universal de derechos, educación, salud, sistema de cuidados y protección al ingreso de quienes no pueden trabajar, básicamente son esas cosas, quizá algo más, que tienen que, ese es el destino de todos los recursos que se logren por una reforma como la que estoy mencionando. Por supuesto, no en el contexto actual no funcionaría porque tenemos un gasto público profundamente deficiente, deformado y muy poco efectivo. Pablo. Mira, no se trata o sea, creo que sí hay un legítimo reclamo del empresariado en el sentido impuestos, pero ¿para qué? ¿No? Porque si va a ser nada más para programas sociales o para alimentar la clientela electoral del partido en el poder en turno, entiendo y comparto ese reclamo. Pero lo que no me parece correcto es que se utilice esa argumentación para negar la posibilidad del cambio y que sigamos como estamos. Esa es, digamos, la parte que me parece que en el discurso
es incorrecta, porque entonces es la justificación para no tener ninguna reforma fiscal al infinito. Bien, entonces, Rogelio, ¿qué podríamos recomendar o plantear como recomendación para avanzar sólidamente en que el salario en México permita al menos abatir de manera definitiva, consistente y permanente la pobreza laboral? Y tenemos que modificar y reconocer que la canasta básica ha cambiado, que no es suficiente la canasta básica alimentaria, porque el trabajador tiene que pagar servicios, tiene que pagar transporte, tiene que pagar renta o tiene que pagar predial, o sea, finalmente hay otras cosas. No solamente se alimenta, no va a vivir en la calle, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, tiene que agregársele algo más a ese componente, no solamente alimentario. ¿Y cómo podemos garantizar, si es que tendríamos que hacerlo de alguna manera, para que esta recuperación de la pobreza laboral, la disminución de la pobreza laboral, sea consistente? Porque si viene otra inflación, una ola inflacionaria internacional o nacional, o viene otra pandemia, ya nos fregamos y vas para atrás otra vez, otros 10 años. Sí, yo creo que hay varias recomendaciones. Yo empezaría con una como muy básica de esto de no meterlos, no esconder los datos debajo de la alfombra y entender lo que estamos diciendo y no tratar a los datos del sistema laboral y en general de la pobreza, Eduardo, como análisis de coyuntura, como si fuera la bolsa de valores, la tasa de cambio, la inflación, donde una décima y la tendencia y no. Aquí una décima, un punto porcentual, cuando traemos una serie de 15 años, de 12 años, de la serie que traigamos de información, muestra que estamos en los mismos niveles, ¿no? Por ejemplo, la pobreza, 44, 43, 42, o la pobreza laboral, 39, 35, 38, 41. Claro que para que hayan, son millones de personas, no voy a minimizar, pero en hacer una me tiene muy enervado, muy molesto leer estas notas de récord históricos que ni saben leer porque no es cierto. El récord histórico sería 35%, pero de veras 35% se puede festinar que 35 de cada 100 personas no tengan ingreso laboral suficiente para comer, porque ese es el problema estructural. Entonces yo ahí dejo la primera, una recomendación más como de comunicación y de narrativa. Hay problemas estructurales que hay que analizarlos estructuralmente. Las variaciones coyunturales, pues sí, son nota y entiendo, pero la discusión es sobre la estructura. Dos, ya yendo más a tu tema, ciertamente necesitamos la recuperación gradual del salario mínimo ya para que cubra dos canastas básicas, sin lugar a dudas, como ya está en la frontera, norte, y se tarugaron, se atrasaron, pues tendría que ser ese el salario mínimo general, pues ¿por qué solo en la frontera norte? No hace ningún sentido, además, la distinción así, ¿no? En lo mínimo. Y luego, tres, yo sí creo que hay que entender que el derecho humano al trabajo, y quiero subrayar mucho, porque mira, en los ambientes empresariales cada vez se discute más sobre el cumplimiento de derechos humanos, de estándares, se habla de los criterios ESG, que es decir, Environment, Social and Governance, que es el medio ambiente, el compromiso social y la parte contra la corrupción y un buen gobierno. Toda esta lógica, digamos, internacional de que las empresas asuman toda su responsabilidad y que cumplan con la debida diligencia en derechos humanos, tiene que dejar claro que el mínimo es un mínimo legal de que no caer en pobreza, pero que el salario, la remuneración suficiente conforme al principio de los derechos humanos es que la gente viva con decoro. Y ahí tienen mucha razón. Yo reconozco mucho las iniciativas empresariales, Eduardo, como la que lleva Arturo Zapata, que se llama Empresas de Ingreso Digno, o como lo que ha estado diciendo el ingeniero Terrazas de Chihuahua, de Ruba, que es una gran empresa constructora en México Digno. A ver, no es lo mínimo, no es solo las dos canastas básicas que dice Rogelio, eso es así, ese es legal. Tenemos que llegar a un salario para que la gente viva con decoro, tenga para llevar a sus hijos al doctor, tenga para internet, tenga para salir por lo menos una vez a la semana, algo sencillo y muy básico.
Y ojo, lo que están diciendo es, y que lo puedan hacer con 2 personas que trabajan. Entonces, necesitamos el sistema de cuidados para que las mujeres se puedan sumar a la planta productiva. Yo ahí lo dejaría, Eduardo, y a nivel de política pública, pues ya lo dijo Pablo, pero necesitamos el sistema de protección social universal que tú mencionabas también. A ver, para apuntar, hoy 35 millones de mexicanos tienen un ingreso que no les es suficiente para pagar 2 canastas básicas. ¿Es correcto? Correctísimo, 34.8, 2 canastas básicas con datos de la ENOE de ahorita, 2023-1. ¿No? O sea, pues sí, el asunto está ahí. Fíjate, a pesar de que en este gobierno ha habido un esfuerzo que no podemos negar ni regatear por elevar el ingreso de los trabajadores. O sea, y gracias a eso baja un puntito la pobreza laboral, luego de que el año pasado creo que se recupera en términos reales 7% del salario, por encima de inflación, si no mal recuerdo, esa fue la cifra. A pesar de eso, 35 millones de mexicanos, poquito menos de 35 millones de mexicanos, no tienen con su salario, con trabajo, posibilidades de comprar 2 canastas básicas, o sea, ya donde vivan y cómo se transporten a su trabajo, pues ya ese es otro asunto. Quisiera, a tu punto de vista, ya para cerrar, mi estimado Pablo. Mira, yo creo que lo que es interesante es que se reconozcan los avances, como creo que Rogelio lo encuadró muy bien al principio, pero que no echemos las campanas al vuelo, porque de repente hay muchas cosas que están atrás y que no se quieren visibilizar. Entonces yo creo que el trabajo de académicos o de organizaciones como la que dirige Rogelio son muy útiles para que no nos vayamos con la finta, ¿no? Y no creamos que como parte de un discurso oficial estamos requete bien, ¿no? Bien. Rogelio, muchas gracias por estar aquí con nosotros y concedernos unos minutos extras, ya fue prácticamente 40 minutos. Muchas gracias, Pablo. No, gracias a ustedes y buen día al público. Agradezco este tema, seguiremos, lamentablemente tendremos que seguirlo analizando porque nunca logramos así, pues, avanzar. A finales de julio, principios de agosto salen los datos de pobreza. Así es. Sí, y nada más decir, Eduardo, si me permites, que quien quiera ver el reporte que se llama El vaso no está medio lleno ni medio vacío, está roto, es un tema estructural. Entonces, está en nuestra página en frentealapobreza.mx y en nuestras redes sociales de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Tratamos de usar un lenguaje muy sencillo, de usar, por supuesto, solo datos oficiales y dejar muy claro estos 6 puntos que casi nadie ve y por lo que se echan campanas al vuelo y no se ven los temas estructurales. Te agradezco mucho, Eduardo. Al contrario, muchas gracias, Rogelio. Gracias, Pablo. Gracias a todos ustedes. Hacemos una pausa.